Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a arrancar con el sistema inmune. El sistema inmune tiene como función defendernos contra microorganismos como pueden ser virus, bacterias, hongos, pero también nos defiende contra aquellas células que han sido infectadas o aquellas células que se han transformado en malignas y, por ejemplo, se transforman en células cancerosas. Para que nuestro sistema inmune pueda actuar, tiene que tener la capacidad de reconocer lo propio de lo que no le es propio, es decir, lo propio de lo extraño, para poder atacar a lo que es extraño y poder defender, diríamos, lo que es propio. El sistema inmune está compuesto por células, que ya las vamos a ver, estructuras y órganos linfoides, que acá tenemos una imagen de algunas de las estructuras, esta imagen también ustedes la tienen en su cuadernillo, de algunas de las estructuras que participan en este sistema inmune. Vemos el vaso, la médula ósea, el timo, los ganglios. Bueno, más adelante vamos a ver bien estas estructuras, qué función cumplen y a dónde se encuentran, pero son las estructuras que van a formar parte junto con células de nuestro sistema inmune. Como les dije antes, nuestro sistema inmune va a hacer un control de lo propio y va a controlar células que hayan sido infectadas para tratar de eliminarlas, lo mismo que aquellas células que sean cancerígenas. Cuando los microorganismos quieren ingresar, lo primero que tienen que atravesar o tratar de atravesar es lo que nosotros llamamos la primer línea de defensa, que son barreras anatómicas. Dentro de esa primera línea de defensas vamos a tener la epidermis y las mucosas. La epidermis, lo hemos estado viendo en unidades anteriores cuando vimos tejido, es un epitelio estratificado que contiene queratina, que sufre un proceso de descamación, que contiene ácidos grasos, pero más allá de esto también contiene una flora microbiana normal y contiene glándulas sudoríparas, lo que hace que al secretar sudor, el sudor, entre los efectos que tiene, es que arrastra microbios de la superficie de la piel. También voy a encontrar, por ejemplo, glándulas sebáceas que secretan sebo, que es una sustancia como grasa o aceitosa, que inhiben el crecimiento de ciertos hongos y bacterias patógenas. Pero, además del epidermis, vamos a encontrar a las mucosas. Las mucosas están formadas no por epitelio estratificado, sino por epitelio simple. Entonces, al ser más fino, generalmente para poder aumentar su poder defensivo, está bañado en líquidos. Algunos de los líquidos los hemos estado mencionando, algunos de los líquidos que pueden ayudar a aumentar la protección de la piel y las mucosas son, por ejemplo, las lágrimas, que me protegen el globo ocular, la saliva, que lo que hace es barrer los microorganismos que ingresen por la boca. También tenemos las secreciones vaginales, que al tener un pH ácido, levemente ácido, me inhibe la proliferación de otras bacterias que son patógenas. Hemos mencionado recién, por ejemplo, a las glándulas sebáceas, que tienen ese sebo, que secretan ese sebo, que es una sustancia grasosa. Pero además contamos con algunos mecanismos de excreción, como por ejemplo la defecación y el vómito, que lo que me permiten es expulsar microorganismos cuando estos han liberado alguna toxina en el interior. Entonces, por eso se produce la defecación y el vómito. Es un mecanismo para tratar de eliminar los microorganismos, un mecanismo que lo que me permite a mí es tratar de eliminar los microorganismos que han ingresado. Por otro lado, tanto el sudor como las secreciones nasales, como las lágrimas, como la saliva, contienen una enzima que se llama lisozima, que tiene una función bacteriolítica. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace es hidrolizar, romper bacterias. Entonces, sumado a sus funciones que hemos estado viendo antes, al tener esta lisozima, también obviamente me contribuye cuando alguna bacteria quiere ingresar. Por otro lado, nuestro sistema respiratorio, por ejemplo,
tiene cilias que sirven como pequeñas escobitas para tratar de eliminar mediante su movimiento, barrer aquellos microorganismos que han sido inhalados o partículas de suciedad. Y por otro lado, por ejemplo, nuestro estómago tiene un pH sumamente ácido que lo que hace es, obviamente, crear un ambiente inhóspito para todos aquellos microorganismos que quieran ingresar por vía oral hacia el estómago. En ese pH la mayoría de los microorganismos no pueden sobrevivir. Entonces, esto es lo que llamamos la primer línea de defensas. ¿Qué pasa cuando esta línea se rompe? Cuando esta línea la atravesé, me pinché, me corté, me clavé una espina. Bueno, ahí empezamos a hablar de dos tipos de inmunidad. Una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. La inmunidad innata también se le puede llamar natural, espontánea o inespecífica y se caracteriza sobre todo por esto, porque es una inmunidad totalmente inespecífica que da una respuesta estereotipada para gran cantidad de microorganismos. En cambio, esta inmunidad, que es la adaptativa, también llamada adquirida, es una inmunidad específica. ¿Qué quiere decir? Que es una inmunidad específica para cada antígeno que va ingresando. A partir de ahora nos vamos a tener que empezar a familiarizar con algunos conceptos, como por ejemplo el concepto de antígeno, que es cualquier sustancia que a mí me permite que se active mi sistema inmune. Esa es la definición de un antígeno. Entonces, esta inmunidad adaptativa es específica para cada antígeno que quiera ingresar. Recuerden, un antígeno, toda sustancia capaz de activar, de poner en marcha mi sistema inmune. Una de las características que tiene esta inmunidad adaptativa es lo que llamamos memoria inmunológica. Ya lo vamos a ver más adelante, pero como para que tengan una idea, significa que cuando yo me enfrento por primera vez con un antígeno, con un microorganismo, genero una respuesta, pero cuando me enfrento por segunda vez con ese microorganismo, o por tercera o por cuarta, esa respuesta es mucho más eficaz y mucho más rápida también. Entonces, esta inmunidad se caracteriza por lo que llamamos la memoria inmunológica. ¿Y cómo están conformadas cada una? La inmunidad innata tiene dos componentes, un componente celular, un componente humoral, y dentro de esta inmunidad innata encontramos lo que llamamos la respuesta inflamatoria. Y por otro lado, dentro de la inmunidad adaptativa vamos a tener una respuesta humoral dada por nuestros linfocitos B y una respuesta celular dada por nuestros linfocitos T. Vamos a comenzar con la inmunidad innata. Antes de poder empezar con la inmunidad innata, es necesario que tengamos en cuenta esto. Yo les dije al principio que cuando nuestro sistema inmune intenta defenderse de algo, tiene que tener la capacidad de poder reconocerlo como extraño. Es decir, tiene que reconocer lo extraño de lo que no es. Para poder reconocer algo, tiene que tener con qué. Entonces, en la inmunidad innata, las células que forman parte de esta inmunidad contienen receptores que se llaman RRP, receptores de reconocimiento de patrones. Estos receptores pueden circular en la sangre o también pueden estar adheridos a las células que forman parte de la inmunidad innata. ¿Pero qué reconocen estos receptores? Reconocen patrones moleculares asociados a patógenos, es decir, son moléculas como carbohidratos o lípidos que los encuentro en bacterias, virus, células tumorales, células trasplantadas. Entonces, cuando los receptores de mi inmunidad innata, RRP, detecten el PMAP, van a generar una respuesta. Ojo con esto, chicos, que no es nuestro. Esto está en un virus, en una bacteria, en una célula tumoral.
y nuestros receptores son los que lo reconocen. Entonces, de esa manera pueden activarse. Entre las células que forman parte de nuestro sistema inmune, puntualmente la parte innata y el componente celular, encontramos los neutrófilos y los macrófagos. Ya los vamos a ver más adelante en otro video en más detalle. Pero estos, cuando toman contacto con el patógeno que ingresó, se activan y liberan unas sustancias químicas que se llaman citocinas, que también las vamos a ver enseguida. Entonces, ¿qué función cumplen estos dos? Van a hacer una fagocitosis del agente patógeno que entró. ¿Qué quiere decir? Ingresa un agente patógeno, lo detectan y como que se lo comen, diríamos. Lo engloban y lo degradan. Pero a su vez van a liberar sustancias químicas que para nosotros son de mucha utilidad. Por ejemplo, los macrófagos liberan citocinas, que son sustancias químicas, para atraer a que más células vayan al lugar a donde se ha producido o donde ellos han detectado que ha ingresado algo extraño. Entonces, al liberar estas sustancias que se llaman quimiosinas, me atrae a más neutrófilos a la zona y a otro tipo de células que pertenecen a la inmunidad innata también, que son los monocitos. Entonces, junto con la liberación de estas citocinas, también va a haber la liberación de citocinas que me estimulan algo que nosotros llamamos la respuesta inflamatoria. Miren, ¿qué características tiene esta respuesta inflamatoria? Primero, hay que recordar que la respuesta inflamatoria es local, es en el área donde se produjo la lesión. Me corté en el dedo, me pusieron una vacuna en el brazo, es decir, es algo local. ¿Y qué síntomas tiene? Miren, estos que ustedes tienen ahí: dolor, calor, rubor y tumor. ¿Qué quiere decir? El área donde me corté, donde me pinché con una espina, donde me pusieron una vacuna, por ejemplo, se pone roja, toma temperatura, se hincha, se inflama y me duele. Eso es lo que se conoce como respuesta inflamatoria local. ¿A qué se debe? Bueno, el dolor se debe a que hay liberación de sustancias irritantes, el calor se debe a que hay un aumento de la temperatura local de esa región, el rubor se debe, es decir, se pone colorado debido a que hay liberación de histaminas, que es una sustancia que ya vamos a ver que es vasodilatadora, entonces si mis vasos se dilatan, más sangre llega al lugar, y por último, hay un edema o una hinchazón de la zona, porque lo que ocurre es que hay una extravasación de líquidos. Lo que tienen acá es la respuesta inflamatoria local. ¿Qué quiere decir esto? Miren, acá lo podemos ir viendo en etapas. Acá tengo, por ejemplo, un alfiler, me pinché con el alfiler, ese alfiler traía patógenos y rompí mi primer línea de defensa. Entonces, a partir de ahí se va a desencadenar la respuesta inflamatoria. ¿Qué podemos ver ahí? Fíjense, lo primero que vemos ahí son macrófagos. Los macrófagos recién se los mencioné, hacen procesos de fagocitosis. Entonces, ingresa el alfiler, rompo la primera línea de defensas, el macrófago se activa y también otras células que se denominan mastocitos, que lo que hacen es liberan sustancias químicas que me dilatan los vasos cercanos, acá tienen el vaso sanguíneo, se dilatan y se vuelven más permeables. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, empiezan a concurrir a la zona donde se ha producido esta lesión, esta ruptura, otras células. Por ejemplo, empiezan a concurrir células que me van a permitir a mí colaborar con el proceso, es decir, ayudar en la defensa, pero también plaquetas que van a contribuir con el proceso de la coagulación. Entonces, ¿qué es lo que voy a lograr acá? Miren, acá están llegando células fagocíticas, otras al sitio de la infección. ¿Ven? Acá tenía el macrófago y acá hay más células llegando al sitio de la infección. ¿Qué van a hacer estas células? Miren lo que están haciendo acá. Agarran, esto es lo que yo les decía que se conoce como fagocitosis, es decir, engloban esos microorganismos que entraron y los degradan. A la par, las plaquetas mientras están haciendo su trabajo, diríamos, es decir, están haciendo el proceso de coagulación y finalmente la herida cierra.
Entonces, esto es lo que se conoce como respuesta inflamatoria. Acá lo que les muestra es que esto que nosotros vimos acá es una respuesta local. ¿Qué quiere decir esto? Esto es en la zona a donde me corté, donde me pinché, donde me pusieron una vacuna. Pero acompañado de esa respuesta local puede haber una respuesta sistémica o generalizada. Por ejemplo, la fiebre. ¿Por qué se puede producir la fiebre? Ustedes ya lo vieron a esto. ¿Qué dice? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vimos? ¿Qué dijimos? Y el agente patógeno liberaba pirógenos exógenos, que hacía que nuestros macrófagos liberaran pirógenos endógenos, y estos pirógenos endógenos estimulaban al hipotálamo que produjera prostaglandinas piréticas y así se producía la fiebre. Bueno, miren, puede haber fiebre y en este caso lo consideramos una respuesta generalizada o sistémica. También dentro de esta respuesta generalizada puede aumentar la síntesis de proteínas hepáticas, ya vamos a ver por qué, y el aumento de la secreción de hormonas esteroideas. Acá miren, vemos que el macrófago no solamente va a encargarse de fagocitar, es decir, este macrófago que tenemos acá, sino también que va a liberar, por un lado, estos pirógenos endógenos para producir la fiebre, que es una respuesta sistémica, y por otro lado, va a liberar citoquinas proinflamatorias, que ya las vamos a ver, que son citoquinas que justamente lo que me van a estimular es el proceso inflamatorio, es decir, la respuesta inflamatoria, que es la respuesta que nosotros vimos local, que tenía estas características que vimos acá. Bueno chicos, hasta acá llega el video, seguimos con los próximos componentes del sistema inmune. En otro video, cualquier cosa, escuchamos sus consultas.